Hola, mi nombre es Ramiro García Pereira y voy a presentar mi trabajo final de máster de Ciencias Políticas por el Instituto INESEM y la Universidad Antonio de Nebrija. El mismo se titula Opinión Pública y Publicidad Electoral 2019, el caso uruguayo. ¿Son las encuestas online herramientas útiles para medir la opinión pública? El mismo fue tutoriado por el magíster Tanoj Ballí de la Torre. Bueno, básicamente el trabajo, a modo de resumen, podría definirse como una investigación aproximativa, en algunos casos, hacia lo que es la historia uruguaya política en primera instancia, cómo se conforma el sistema de partidos uruguayos y cómo se ha traducido en su historia los clivajes políticos de nuestro país, ¿no? Yo soy uruguayo. Entonces, partiendo desde, bueno, la historia política uruguaya de antaño, uno puede también entender el contexto y la cultura política de Uruguay. ¿Y por qué es importante conocer esto para este máster? Bueno, básicamente porque este máster se trata sobre la publicidad en Uruguay y la publicidad electoral más específicamente. Uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver publicidad con historia política? Porque es publicidad electoral y en realidad la historia política y el sistema de partidos tiene mucho que ver con lo que es la cultura también social, ¿no? La cultura política de los ciudadanos que se desenvuelven en ese sistema de partidos y en esa sociedad, ¿no? Entonces, no sería prudente establecer estrategias publicitarias electorales sin conocer la base previa de la cultura histórica del sistema en donde, bueno, uno está desarrollando una campaña política. Entonces, en esta elección del 2019 tuvimos varias sorpresas, como dice el resumen, ¿no? Se llevó a cabo una instancia electoral bastante atípica porque el resultado de ella fue la conformación de un bloque de alianzas de partidos, de 5 en total, 5 partidos forman una coalición de gobierno. Es una coalición de gobierno bastante rara, ¿no? Porque tiene desde partidos políticos que van desde la centro izquierda, como es el Partido Independiente, hasta la extrema derecha, que vendría a ser Cabildo Abierto y el Partido de la Gente. Entonces es bastante raro de ver cómo se pudo amalgamar semejante monstruo electoral, podríamos titularlo de esa forma, para ser bastante descriptivos al respecto, ¿no? Y bueno, por otra parte, después de analizar cómo se constituyó el sistema de partidos, cómo se desarrolló el proceso electoral más reciente, que es este que acabamos de mencionar, también pasamos a analizar, por ejemplo, cómo la ciencia política uruguaya se ha relacionado con la comunicación política y con el marketing político, más específicamente dentro de estos, con la publicidad electoral. Encontramos que la ciencia política uruguaya no tiene una buena relación, no porque exista una, digamos, intencionalidad de parte de la comunicación electoral o por parte de la misma ciencia política de no estar vinculados el uno con el otro, sino porque se ha dado por un proceso histórico de cómo se ha desarrollado la carrera de ciencia política en Uruguay, que tiene un enfoque bastante historicista, bastante enfocado hacia el derecho y no tanto hacia la administración pública. Más recientemente se viene desarrollando en ese sentido, podríamos ver que la ciencia política se está vinculando mucho más con el tema del Estado y las políticas públicas, ¿no? Pero muy reciente y de una manera muy incipiente aún, ¿no? El enfoque de la ciencia política uruguaya mayoritario hoy por hoy, por lo menos por lo pronto dentro de la academia, que la abarca principalmente la Universidad de la República, es la única universidad pública del Uruguay que tiene una carrera de ciencia política. La otra, la oferta privada que desarrolla también oferta en ciencia política, es la Universidad Católica, pero es un grado en ciencias sociales con un mix de ciencia política, tampoco es una ciencia política muy desarrollada. En España, por ejemplo, que es donde bueno, estudié este máster, la ciencia política está muy vinculada a los estudios de la administración pública. De hecho, los grados en ciencia política son titulados mayoritariamente grado en ciencia política y gestión pública o administración pública, dependiendo de la universidad que imparta el programa. Y también tiene un peso muy importante la comunicación política, todo lo que está vinculado a la estrategia de campañas. Y bueno, en la gran mayoría del mundo los programas de ciencia política son variopintos, pero tienen esta vinculación entre comunicación política y ciencia política. De hecho, son prácticamente inseparados, ¿no? Lamentablemente en Uruguay, bueno, a razón de las cosas que recién estuvimos viendo, esa vinculación no ha sido tan clara y ha faltado ese toque de complementariedad entre ambas disciplinas, ¿no?
también, otro punto después de ver eso, es que para analizar la opinión pública, pues parte central de lo que nos propusimos investigar en este máster, tiene que ver en cómo reaccionan los ciudadanos ante distintos tipos de publicidades electorales que se vieron a lo largo de todo el proceso electoral de 2019, que parte de las elecciones internas y antes en realidad. Las elecciones internas son como el primer paso, la primera elección para conformar las fórmulas presidenciales que se veían después, ¿no? En Uruguay se vieron 3 procesos electorales para seleccionar a la fórmula que efectivamente terminó la presidencia de la República. La primera elección serían las internas, que es donde se configuran por partido político una única fórmula presidencial, es decir, presidente y vicepresidente. Y después también tenemos las elecciones nacionales, que es donde se convoca a votar al Parlamento principalmente, ¿no? Salvo que una de las tantas fórmulas presidenciales que se presentan alcance el 50% más un voto de todo el electorado y ahí automáticamente sería ya la fórmula ganadora y no habría necesidad de una segunda vuelta. En este caso nadie llegó a ese porcentaje, a ese umbral, y por lo tanto hubo segunda vuelta, lo que acá conocemos como balotaje, ¿no? Donde se presentan las 2 fórmulas presidenciales más votadas. En este caso fue Lacalle Pou, Beatriz Argimón por el Partido Nacional, que fue el que terminó ganando, contra su rival, el partido que se presentaba para renovar por 4.º mandato del gobierno. El Frente Amplio presenta a los candidatos Daniel Martínez y Graciela Villar, que terminan perdiendo las elecciones por un ajustado margen. Fue bastante inesperado, en eso las encuestadoras todas cerraron, inclusive la que nosotros planteamos tampoco para la segunda vuelta vaticinó con exactitud qué fue lo que iba a pasar, pero en realidad casi todas las encuestas, salvo una, todas vaticinaron que ganaba Lacalle Pou, Beatriz Argimón. En eso hay que destacarlo también porque mayoritariamente vienen dando muchos errores las encuestas a nivel internacional para vaticinar siquiera lo que tiene que ver con quién puede llegar a ganar, ¿no? Entonces, en este sentido sí, las encuestas acertaron todas quienes iban a ganar la presidencia y la vicepresidencia de la República. Entonces, bueno, para tratar de medir esas cosas, elaboramos un sistema de encuestas bastante innovador, que bueno, si bien ya hay otros casos a nivel internacional, inclusive acá en Uruguay, una encuestadora que hace tiempo viene tomando el modelo de encuestas a través de Facebook. Recordemos que la mayoría de las encuestadoras a nivel internacional hoy usan la metodología más vinculada a lo que es la telefonía o la telefonía celular, algunas vinculadas cara a cara, ¿no? Pero todas usan un método probabilístico o simple o por estratos, ¿no? Estratificado o simple. Nosotros nos basamos en un modelo un poco más innovador que ha tenido sus críticas, naturalmente, como todo método nuevo metodológico que se aplica. Siempre hay una comunidad epistémica más conservadora, más tradicionalista, que tiende a criticar todos los nuevos métodos que surgen. Pero bueno, fue puesta a prueba y comparado nuestro modelo que se basa en la contratación de publicidad aleatoria por parte de Facebook e Instagram, pues utilizan el mismo motor publicitario. Recordemos que Instagram le pertenece a Facebook y si uno tiene una cuenta vinculada a Facebook con Instagram puede aprovechar el motor publicitario de ambas redes sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros utilizamos esta metodología de encuesta, creamos una empresa consultora, se llama Basevi Consulting Group, la creamos a modo de página en Facebook, realizamos algunas encuestas previas para ver si tenía algún error o era de fácil acceso y encontramos que había muy buena receptividad y es relativamente barato el método. Y bueno, no quiero adelantar mucho más antes de que pase al tema, pero encontramos buenos resultados por parte de esta encuesta, ¿no? Que realizamos por este método de encuesta. La justificación, bueno, como había adelantado antes, la justificación de este estudio se enmarca dentro que la ciencia política uruguaya tiene poca vinculación a nivel de lo que tiene que ver con la estrategia de campaña, la generación de estrategias de campaña y sobre todo la falta de vinculación que hay con la comunicación electoral, ¿no? Entonces, eso es una parte importante de por qué nosotros decidimos hacer este estudio. Encontramos literatura pertinente a nivel internacional de que la ciencia política, ya desde los inicios, como se menciona en el trabajo de tesis,
de la ciencia política en Norteamérica, ya por, calculemos, 1920, que se dan las primeras clases de ciencia política en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Chicago, principalmente. Ya se realizaron desde esa época estudios de opinión pública por parte de la ciencia política. Nacen prácticamente vinculados, ¿no? Una cosa inseparada de la otra. Entonces, al encontrar esta evidencia histórica, evidencia internacional de cómo la ciencia política sí se ha vinculado tradicionalmente a la gestión de campañas y la creación de estrategias políticas, vimos que había un nicho para que en Uruguay se empiece a dar con mayor facilidad. No es que en Uruguay no existan trabajos relacionados con el estudio de campañas políticas o de la generación de estrategias de campaña, sino que no es relevante. Son 3 estudios, 4 a lo sumo, que existen en esta materia en Uruguay, y no hay una comunidad epistémica que se dedique a estudiar este tipo de cosas. Como dijimos al principio, la ciencia política uruguaya está mucho más vinculada al estudio del sistema de partidos o la descripción de políticas públicas, no el análisis de política pública vinculada a la creación, al diseño de política pública. Eso tampoco en Uruguay se estudia, sino más bien el análisis de política que ya hizo algún partido, algún político, algún policy maker, como se le llama, en términos de jerga politológica, en términos de hechura de la política pública. La ciencia política lo analiza de un estudio más historicista, ¿no? Entonces, tampoco la ciencia política se vincula mucho a lo que tiene que ver con los estudios de opinión pública en general. La mayoría de las consultoras en Uruguay la llevan adelante sociólogos, que tienen alguna formación en opinión pública, en lo que tiene que ver con la puesta en marcha de encuestas. Sobre todo tienen formación estadística que la ciencia política carece. Entonces también vimos la oportunidad de estudiar una nueva herramienta metodológica para la opinión pública vinculada a la ciencia política. Creemos que este estudio es un estudio prometedor. Bueno, los objetivos centrales fueron 2, básicamente, ¿no? Entender las preferencias de la opinión pública en materia de diseño publicitario, es decir, cuáles publicidades gustaron más y cuáles gustaron menos, cuáles les parecieron más pertinentes o menos pertinentes, a través de qué medios el público se informa más, a través de los medios tradicionales, por ejemplo, los informativos televisivos, radiales, los diarios, la publicidad impresa, los carteles políticos, los jingles, ¿no? Todo eso, o si están más vinculados a, el público se está abriendo más a lo que es la publicidad electoral. En Uruguay tenemos una ventaja muy importante, es uno de los países que tiene mejor conectividad a internet, y eso va muy vinculado también a la metodología que decidimos aplicar en esto, que ahora lo vamos a expandir un poquito más, ¿no? El segundo punto central que guía este estudio es analizar si las encuestas autoadministradas a través de redes sociales son instrumentos fiables para medios de opinión pública. De nuevo, ¿no? Aplicamos este método de encuesta nuevo que nosotros creamos, y lo comparamos después los resultados con la realidad, con lo que terminó sucediendo, pero también con las encuestas de corte tradicional, aquellas que, bueno, son de carácter puramente aleatorio, ¿no? Puramente aleatorio, o aleatorio estratificado, que, bueno, eso hay una discusión ya en la academia si se puede considerar aleatorio o no a un tipo de encuesta que en realidad ya previamente seleccione cuántos casos corresponden a cada estrato. Eso ya sería un sesgo de entrada que hay. Naturalmente eso condiciona las posibilidades probabilísticas de una muestra. Pero las comparamos de todo modo con aquellas que son estratificadas y aleatorias simples, y bueno, vimos si era pertinente o no el uso posterior de este tipo de metodología nueva. No quiero adelantar, voy a volverlo a reiterar más adelante, más específicamente. Los objetivos secundarios, bueno, a nivel de que uno iba analizando la teoría pertinente para tener un hilamiento más fino de lo que queríamos hacer, fueron surgiendo otras cosas, ¿no? Cuando uno analiza el marco teórico, naturalmente se da cuenta de las debilidades, fortalezas y oportunidades también que uno tiene para poder investigar. Ya que se trataba de un estudio de encuesta, no íbamos a hacer una encuesta para medir 2 o 3 variables nomás relacionadas a la publicidad, sino que íbamos a medir otras cosas más interesantes también, como tiene que ser, bueno, si existe alguna diferencia entre tramos etarios, cuando comparamos, por ejemplo, el tramo etario más joven, que iba de 18 a 22 años, si no mal recuerdo, en corte etario, y después de 65 años en adelante. Y bueno, los comparamos
hicimos una correlación para encontrar si había alguna especie de diferencia y la encontramos. Encontramos que hay un gap, como le llaman, una distancia, una brecha entre las preferencias publicitarias del grupo más joven y las preferencias publicitarias del grupo más veterano, ¿no? También aprovechamos y identificamos que podía existir, de acuerdo a la teoría politológica correspondiente, lo que le llaman el gender gap, ¿no? Es decir, que hombres y mujeres tienden a votar o a elegir diferente de acuerdo a el género al que corresponden. Y bueno, el otro objetivo secundario, que ya lo vimos brevemente al principio, fue la historia del sistema de partidos uruguayos y cómo se crea el actual sistema de partidos, todo el proceso histórico que termina enfocando en lo que hoy es el sistema de partidos nuestro, ¿no? De Uruguay. Y, y bueno, y encontramos que es necesario estudiar lo que es la concepción histórica detrás de la historia política de un pueblo. ¿No? No se puede crear una estrategia publicitaria, no se puede crear una estrategia de campaña obviando los elementos culturales, los elementos históricos. Desgraciadamente, como vimos, al analizar las publicidades, que no forman parte totalmente de este estudio, porque acá en realidad lo que se estudia es la percepción ciudadana de las publicidades y no la publicidad como tal desde un punto de vista teórico, ¿no? Es decir, se agarra una teoría y se analiza una muestra de distintas publicidades para encontrar qué elementos existen. Ahí no. Esa no fue la intención de este estudio, pero lo hicimos aparte y encontramos que, bueno, desafortunadamente muchos políticos gastaron muchísimo dinero en publicidad política y no obtuvieron resultados porque en realidad las estrategias de campañas que habían planteado eran muy malas y carecían de una base estratégica basadas en la historia y en la cultura política del pueblo uruguayo, ¿no? Recuerdo que Juan Sartori, por ejemplo, uno de los candidatos prepresidenciales que después termina perdiendo a la interna con la calle Pou, del Partido Nacional, y por lo tanto se postula al Senado, él fue el que llevó adelante la campaña más cara de todas en Uruguay, pero tenía características porque había consultado a asesores de Centroamérica, desarrolló una campaña política que no era para la cultura política uruguaya. La cultura política uruguaya, por más que nosotros seamos un país sudamericano, tenemos características fenotípicas, raciales, étnicas, ¿no? Muy similares a las de Europa, porque bueno, acá desafortunadamente hubo un genocidio hacia la población indígena y quedó muy diluida la carga genética racial del pueblo indígena uruguayo en la población actual. Generalmente somos más descendientes de europeos y eso tiene características culturales propias distintas a las del resto de los países de Latinoamérica. Entonces, el señor Sartori, bueno, muy de billetera alegre, dilapidó dinero en una mala estrategia de campaña. Pero bueno, eso fue uno de los también elementos que intentamos describir a través de la historia política uruguaya, de por qué es importante estudiar los elementos que la ciencia política propiamente dicha puede aportar a la estrategia de campaña, ¿no? Que otras ciencias como la comunicación no tienen la característica de hacer. Y el tercer objetivo secundario era describir y comprender el panorama político que se había conformado después del resultado electoral. Que esto tiene que ver con lo que venía hablando recién, es decir, ¿qué pasó? Vimos el proceso histórico, entendimos las publicidades y qué termina pasando. Bueno, esos eran básicamente los objetivos secundarios de nuestra tesis. Ahora, bueno, el marco teórico. ¿En qué nos basamos para construir nuestra tesis? Bueno, como es un estudio de corte cuantitativo, ¿no? Que busca en este sentido probar algunas hipótesis mediante estudio estadístico correspondiente, nos basamos en lo que es como núcleo central, como núcleo duro, la teoría estructural de la comunicación política desarrollada por Benoit, ¿no? Que es una teoría que básicamente lo que dice es que hay ciertas preferencias en materia de selección de discurso en los presidencialismos, ¿no? Fue creado para analizar el contexto y la cultura política norteamericana. En Uruguay también existe un presidencialismo fuerte, podríamos definirlo como un presidencialismo fuerte,
y bueno, creímos que era pertinente adoptar el modelo teórico ese para guiar nuestra investigación, ¿verdad? Después también, bueno, para enrobustecer el marco teórico de esta tesis, se decidió recurrir a autores clásicos de lo que es la opinión pública, como, bueno, la afamada politóloga alemana, Noelle Neumann, creo que se lee, Lippmann, Albert Lippmann, el norteamericano, Malcolms, que desarrolló la teoría de la agenda setting, y otros cuantos más, ¿no? A su vez también, bueno, se consultó teoría pertinente sobre lo que son las preferencias electorales y publicitarias en un género y grupos etarios distintos, que ya lo hemos abordado al principio. Esto del gender gap y el age gap, que son la distancia entre distintos grupos de edades, por ejemplo, o de género, en cuanto a sus preferencias electorales o publicitarias. Cómo se comportan las mujeres y los hombres frente a una misma publicidad, si tienen la misma visión, si tienen visiones distintas. Esto es importante tomarlo en cuenta también por un método estratégico, ¿no? Si uno va a diseñar una estrategia política, es importante conocer cómo se comportan mujeres y hombres frente a pieza publicitaria. Y teniendo estos elementos de la mano de un buen estratega, uno puede desarrollar una campaña mucho más eficiente que obviando estos elementos, ¿verdad? Las hipótesis, bueno, las hipótesis fueron básicamente tres, o por lo menos tres conjuntos de hipótesis, ¿no? Derivado del marco teórico como corresponde. La primera fue la existencia de un age gap en las preferencias publicitarias, es decir, ¿existe realmente una diferencia entre lo que perciben hombres y mujeres en materia electoral y publicitaria? Y ahí, bueno, ahora vamos a responder en un minuto que nos encontramos. Y la otra, la segunda, sería la existencia de un gender gap en cuanto a la identificación ideológica. Creo que dije al revés, ¿no? Esta, lo que dije recién, correspondía a la segunda hipótesis y ahora lo que voy a decir a la primera. Es decir, ¿existe una diferencia entre grupos etarios con respecto a materia de preferencia del canal publicitario, de cómo perciben la publicidad? Y la tercera, bueno, como habíamos tomado desde el marco teórico la teoría estructural de Benoit, de la comunicación política, la pertinencia de las cuatro hipótesis de la teoría funcionalista de la comunicación política para el caso uruguayo. ¿Cuáles son? Bueno, básicamente la primera dice de que los políticos tienden a hablar más de las propuestas que tienen que atacar a sus rivales, ¿no? Y eso, bueno, lo preguntamos en la encuesta, lo preguntamos, a ver, ¿usted qué prefiere ver una publicidad política? Que los políticos hablen de su programa político, de sus ideas o que ataquen a sus rivales. Y tal y como decía la hipótesis central de Benoit, se cumple para la opinión pública. La opinión pública en su enorme mayoría prefiere que los políticos hablen de propuestas y no atacarse entre sí, ¿no? Esa era una de las primeras hipótesis de Benoit. La segunda era que, bueno, que los políticos iban a aclamar más que defenderse, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aclamar quiere decir que van a hacer una especie de descripción de lo que piensan, de lo que sienten, más que estarse protegiendo, ¿no? Van a ir más a ganar terreno, podríamos decirle, que a resguardar lo que ya tienen. Y también se cumple, ¿no? La gente prefiere que los políticos, en vez de pasarse hablando de lo que hicieron en el gobierno pasado, que estuvo perfecto, le gusta que hablen de las cosas que piensan hacer. Básicamente, esas son las hipótesis del modelo Benoit. Y podemos adelantar que se cumplen para el caso uruguayo, por lo menos a materia de preferencia del electorado, ¿no? Que es lo que nosotros estamos midiendo. La metodología, bueno, también como al principio habíamos dicho, la metodología principal fue adoptar un modelo de encuesta autoadministrada a través del mecanismo publicitario aleatorio que ofrece Facebook e Instagram. ¿Por qué es pertinente este tipo de metodología para nuestro caso? Porque Uruguay, como habíamos adelantado, es uno de los países que tiene mejor conectividad a Internet y mayor cantidad de usuarios en redes sociales. Pongamos el ejemplo de La Valleja, ¿no? En el departamento que yo vivo. Vendría a ser como una provincia de España, un departamento acá en Uruguay, ¿no? En el departamento de La Valleja nosotros hicimos una de las encuestas que dio muy buenos resultados. Acertamos a modo preciso cuáles iban a ser
y el orden de los partidos políticos que van a tener la cantidad de votos que tuvieron, ¿no? Lo acertamos, anduvimos muy cerca, extremadamente cerca, lo comparamos con otra encuesta que se hizo acá, una encuestadora profesional que ya lleva muchos años en el mercado, es una de las 4 encuestadoras principales del Uruguay, tuvo peores resultados que nosotros, eso lo podemos decir. Como en la tesis se podrá ver, hicimos un cuadro comparativo entre los resultados y pusimos la fuente, como corresponde a cualquier análisis serio, ¿no? Uruguay tiene mucha cantidad de gente conectada a redes sociales. Y como iba diciendo, en La Valleja tenemos 58.000 habitantes. Es una provincia muy chica, muy chica, es una de las menos pobladas de Uruguay. Tiene unos problemas demográficos bastante complicados porque es el departamento que más cantidad de gente pierde por un montón de factores, ¿no? Que no vienen al caso. Pero era importante saberlo. Hay 58.000 personas más o menos y perdiendo, ¿no? Perdiendo constantemente población. De esas 58.000 personas, Facebook detecta que hay 47.000 cuentas activas. Es un porcentaje muy alto, ¿no? Para cualquier parte del mundo ese es un porcentaje muy alto de usabilidad de redes sociales. Sin contar los que usan Instagram, ¿no? Es decir que prácticamente Uruguay ha tenido una política de acercamiento al Internet de la población adulta, de la población joven, a través de 2 planes muy famosos que tal vez se conozcan internacionalmente. El plan Ceibal, para enseñarles a los niños desde la escuela, se les regala una tablet, se les regala una computadora chica, ¿no? Para que vayan aprendiendo a usar internet y herramientas ofimáticas y otro tipo de naturaleza como contenido de e-learning y cosas por el estilo que ahora con la pandemia del COVID-19 le han venido muy bueno porque ha podido desarrollar prácticas educativas con los niños en sus casas sin ningún problema. Y también a la población adulta lo que es el plan Ibirapitá, se les regaló una tablet a todos los jubilados y se las enseñó a usar. Y en Uruguay hay conectividad prácticamente universal al Internet. Es un país de renta alta. A pesar de que está en Sudamérica, es el país que tiene el PBI más alto de todo Sudamérica y se le considera un país de renta alta. Tenemos buen acceso a las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, eso es importante para este tipo de metodología de encuesta. Yo no usaría esta metodología de encuesta en países como Bolivia, por ejemplo, donde la conectividad a Internet es un recurso que es escaso, o en Perú, creo que es algo así como un 60%, un poco más, un poco menos, de la gente que tiene acceso a Internet. Acá es prácticamente universal, como lo dije. Entonces, este tipo de estudios es muy pertinente en Uruguay porque tiene una masa representativa en redes sociales de todos los tramos etarios y por eso no hay problema. Es una de las críticas principales que se le hace a este tipo de encuestas, ¿no? Que bueno, que no es representativo de toda la población, porque no toda la población tiene acceso a internet o usa redes sociales y eso en el caso uruguayo no es cierto, hay usabilidad prácticamente universal. Otro tema, bueno, estas encuestas, ¿por qué son válidas? También consultamos material previo. En el caso de Brexit, por ejemplo, ¿no? Que todas las encuestas fueron famosas por errar, no es cierto. Las encuestas que se hicieron utilizando un método muy similar a que eran encuestas online, fueron las únicas que acertaron el resultado de Brexit. Lo mismo pasa en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, que bueno, yo le jugué, esta es una anécdota personal, le jugué una apuesta a unos cuantos politólogos y políticos de que Donald Trump iba a ganar con un año de anticipación y logró ganar. ¿Por qué? Porque si uno analizaba las encuestas online que hacía el Los Angeles Times en conjunto con la Universidad de San Diego, desarrollaron un método de encuesta que fue muy fuertemente en el que me basé para hacer este análisis, ¿no? Que fue la única encuesta que logró acertar el resultado electoral en Estados Unidos, ¿no? Bueno, el alcance del estudio. Es bastante complejo de describir cómo se entrelaza este estudio con algún modelo de alcance metodológico, ¿no? No es exploratorio meramente. Si bien explora la usabilidad de esta técnica de encuesta y también explora la historia política del Uruguay y también explora el resultado electoral que termina se dando ahora en 2019, tampoco es meramente descriptivo porque no está describiendo variables, sino que intenta explicar, ¿no? Entonces es un modelo que está fuertemente influenciado por el explicativo, aunque estudia otras cosas más exploratorias, otras más descriptivas y otras más correlacionales, ¿no? Pero podría decirse que este estudio, al contrastar hipótesis,
y tratar de explicar qué es lo que sucede de fondo con materia publicitaria, cómo la gente percibe la publicidad, cómo la gente prefiere ciertos elementos publicitarios y no otros, ¿no? Es un modelo basado en el modelo explicativo mayoritariamente, aunque también tiene elementos de los otros modelos, ¿no? Los hallazgos principales que encontramos, bueno, ya finalizando, podríamos decir que las encuestas que se diseñaron desde Basel Consulting Group no tuvieron resultados diferentes a aquellos de las encuestadoras más arraigadas en Uruguay, ¿no? Acá hay 4 empresas consultoras que son las que casi todos los partidos políticos y medios de comunicación consultan, que son Factum, Opción Consultores, Equipos Mori y, y también me estoy olvidando de la otra. Dije Factum, Equipos, Opción y me falta Grupo Radar, ¿no? Y esas 4 encuestadoras dieron también cifra, hay una quinta que se llama cifra que también la consultan los medios de comunicación, ¿no? Dieron resultados muy parejos entre sí para la primera vuelta presidencial, ¿no? Y no tuvieron resultados muy diferentes con la nuestra. De hecho, nuestra encuesta, tuvo mejores resultados que todas esas sumadas en lo que fue un plebiscito constitucional que se realizaba por parte de uno de los precandidatos en las elecciones internas del Partido Nacional, llamado Jorge Larrañaga, que quería modificar la constitución para que se hicieran ciertas políticas de seguridad más duras, ¿no? Porque Uruguay viene teniendo un aumento de los delitos bastante preocupante, ¿no? En materia de asesinatos, de hurtos, de rapiñas, ¿no? Entonces, una de las soluciones que se le ocurrió a este actor político, que se presentaba a la presidencia en aquel entonces, y hoy termina siendo ministro del Interior, es decir, jefe de policía a nivel nacional, el jefe civil máximo de la policía es el ministro del Interior en Uruguay, fracasó, ¿no? Nosotros estimábamos que era un 46,4% de adhesiones que iba a tener el plebiscito. Todas las encuestadoras, la mayoría daban que era superior al 50 que salía, nosotros vaticinamos que no salía y que va a tener ese porcentaje, y creo que termina teniendo algo así como el 46,6, nosotros habíamos dado 46,4. Es decir, que nuestra encuesta fue ultra precisa en ese sentido, fue la que mejor acertó de todas las encuestadoras que se hizo. Y bueno, eso está en la tesis, por supuesto que está escrito y comparado en el cuadro comparativo correspondiente. Lo otro que se pudo corroborar es que existe un age gap y un gender gap a nivel ideológico y publicitario. Es decir, que las mujeres y hombres tienden a percibirse distintamente en lo que es la autoidentificación ideológica. Y también encontramos que, por ejemplo, los tramos etarios más distantes, es decir, el que va de 18 a 22 y el que va de 65 a más, tienen preferencias publicitarias bastante disímiles, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, nosotros agarramos los grupos etarios y los correlacionamos entre sí para ver si había alguna diferencia. Permítanme buscar un segundo, a ver si puedo mostrar con mayor precisión el cuadro correspondiente. Estamos por aquí, la carpeta de la tesis. Acá tesis de máster. Bueno, a ver, ¿dónde tenemos el cuadro comparativo correspondiente? Está por aquí. Gender gap. Acá. Bueno. Gender no, el que estamos buscando es el age gap, en este sentido. El age gap, la correlación de Spearman. Tenemos que explicar por qué seleccionamos la correlación de Spearman. Bueno, el age gap está por acá. Exactamente. Este es el cuadro. Comparamos los dos tramos etarios, ¿no? El que va desde, no creo que se note muy bien ahí, no. El que va de 18 a 22, el que va de 65 a más. Encontramos por la correlación de Spearman que era muy baja la significación bilateral, es decir, el p-valor, ¿no? de las dos muestras seleccionadas y correlacionadas entre sí, como para poder concluir de que en realidad no había diferencias, ¿no?
Y por lo tanto pudimos rechazar la hipótesis y decir que sí, que habían diferencias significativas entre ambos grupos, ¿no? ¿Y por qué elegimos la correlación de Spearman? Bueno, básicamente por una razón sencilla. Podríamos haber adoptado Pearson, pero Pearson requiere, para ser más confiable, un modelo de normalidad detrás de las muestras que se están comparando, ¿no? Sin embargo, Spearman no. Spearman puede aplicarse para comparar muestras, para comparar grupos de valores, ¿no? Y ver si existe una correlación entre ambos, ¿no? Es un modelo mucho más laxo, pero también eso tiene sus consecuencias, naturalmente, que necesita un p-valor mucho más elevado para ser confiable. Entonces, si nosotros tenemos un p-valor de 50, de 0,5, perdón, para abajo, no vamos a considerar significativa esa correlación, ¿no? Y bueno, volviendo a nuestros hallazgos, el tercer hallazgo que encontramos fue que se encontró que los uruguayos siguen consultando con mayor frecuencia los medios de comunicación tradicionales para informarse sobre política, aunque los medios digitales también comienzan a tener mucha importancia. Pero bueno, el uruguayo es muy conservador, producto de que también tiene una población muy envejecida y bueno, los informativos, los periódicos, la radio siguen siendo medios de comunicación muy importantes, ¿no? Lo que sí encontramos graciosamente fue que no existía mucha importancia para lo que son los carteles, las columneras políticas, los muros pintados, que a los políticos por lo general les gusta gastar mucho recurso en mandar a imprimir carteles gigantes con sus caras, ¿no? Con los lemas partidarios, también les encanta llenar las columnas del alumbrado público con carteles políticos y pintar los muros de todas las cosas que ven por la calle, ¿no? Vacías, para pintar todos los muros vacíos en blanco que hay, van y los pintan, ¿no? Sino que tienen cosas arriba, van y las pintan con sus emblemas también, ¿no? Existe una guerra en Uruguay, literalmente hablando de quién se queda con qué muro, ¿no? Y la realidad es que nuestra encuesta nos da que esa táctica publicitaria no tiene ninguna clase de relevancia, no tiene convertibilidad en voto ninguna. Y los políticos lo siguen aplicando. Mucho por falta de la cultura política también que tienen, de analizar al electorado o de consultar estrategas políticos, ¿no? La reflexión final de este estudio, ¿qué sacamos de acá? Bueno, dada la juventud del método que usamos para desarrollar nuestra tesis, ¿no? Que viene a ser la encuesta online, ¿no? Creemos que se requiere mucho más sustento empírico como para poderle dar solidez a este método nuevo de investigación social, ¿no? Sin embargo, este es un paso muy importante que acabamos de dar, ¿no? Logramos comprobar con las encuestas tradicionales que no existen significancias disímiles entre ellas, ¿no? Que incluso nuestra encuesta dio mejor resultado en dos casos, en la encuesta que hicimos para La Valleja y en la encuesta que hicimos a nivel nacional de todo Uruguay. Por eso también me olvidé decirlo al principio, y es importante que lo mencione, se hicieron dos encuestas, una a nivel de La Valleja, del departamento en donde vivo, y otra a nivel nacional, para el mismo periodo eleccionario, ¿no? Y encontramos que sí, que no existen relevancia, a nivel relevante diferencias entre encuestas y otras, algo que, bueno, algún pequeño caso tuvimos un poco mayor nivel de acierto. Si esa fuera la diferencia, en realidad sería a favor de este método, ¿no? Lo otro, bueno, es que intentamos también ver cuál era el potencial de esto para las ciencias políticas y las ciencias sociales en general o estudios de opinión pública, y creemos que es prometedor. Creemos que a través de la evidencia que logramos demostrar que es un método prometedor. ¿Por qué? Bueno, por su costo, por la cantidad de recursos humanos que se acortan con las encuestas tradicionales. Prácticamente lo hice yo solo, desde el diseño de cuestionario, el diseño de la muestra y el procesamiento de los datos lo hice todo yo. Una sola persona puede realizar todo el proceso de encuesta, ¿no? Y para una encuesta tradicional uno requiere un ejército de personas. A veces recuerdo que una de las encuestadoras se jactaba diciendo en estas elecciones pasadas, ¿no?, que tenía un ejército de más de 400 personas para hacer las encuestas, ¿no? Y me causó un poco de pena en realidad, porque esta encuesta, que fue mucho más barata, también se utilizó, bueno, un SEO para atraer la curiosidad de la gente, pero no lo puedo decir, pues eso es
parte del secreto profesional que logramos desarrollar gracias a esto. Y bueno, asimismo, bueno, otro hecho importante es que pudimos encontrar que debería la ciencia política vincularse mucho más a la gestión de las campañas políticas por el hecho de que realmente tiene mucho conocimiento para aportar a la formulación de las estrategias políticas. Si los políticos son inteligentes, deberían consultar a la ciencia política, y la ciencia política debería vincular, la ciencia política uruguaya, no me estoy refiriendo a los otros países como España, por ejemplo, que ustedes son españoles, y bueno, su ciencia política es mucho más robusta, tiene muchas más comunidades epistémicas que la nuestra, ¿no? Por el tamaño del país, por la financiación, por la cantidad de centros de investigación que existe. Acá básicamente existen dos nomás, y en España son infinitos comparados con esta realidad nuestra. Pero sí, esto es útil para la ciencia política a nivel internacional, que es que puede aportar muchísimo en la gestión de campañas políticas desde un punto de vista estratégico, por el conocimiento privilegiado que tiene de lo que es el electorado, ¿verdad? Entonces, encontramos a su vez otra cosa más, que los candidatos políticos uruguayos, la mayoría desarrollan estrategias políticas muy malas, ¿no? Porque no consultan, porque gastan muchísimo dinero en publicidad, pero millones de dólares literalmente, para lo que es un país como el nuestro, es muchísima plata. Uno de los candidatos se jactó que gastó cerca de 3 millones de dólares, ¿no? Eh, y las publicidades fueron muy malas. Estoy hablando de Gardonovic, el presidente del Partido de la Gente, que tuvo una votación muy mala, alrededor de los 26.000 votos, una cosa así, que le alcanzó solo para sacar un diputado en todo el espectro político uruguayo, y para la plata que gastó es un muy mal gasto, ¿no? Un hombre que viene del mundo empresarial, un outsider, como él se definía a sí mismo, que admiraba a Donald Trump y a Bolsonaro, dos ejemplos muy malos si uno quiere hacer política en Uruguay. eh, Gastó su plata, digamos, graciosamente, ¿no? Alegremente derramó dinero y no consultó a estrategas políticos, sino que desarrolló un grupo de amigos y conocidos, muy nepotista. El Uruguay es un país muy nepotista, muy corporativista, donde el núcleo básico de amigos se soluciona todo ahí, ¿no? Y bueno, gastó su dinero al santo botón este señor, lo mismo que Sartori gastó mucho más dinero todavía que él, que no, y tuvo un resultado un poco mejor, ¿sí? Sacó, creo que fueron 2 o 3 diputados y un senador, y tuvo un buen resultado electoral desde ese punto de vista, pero el gasto de dinero que hizo fue demasiado, es decir, que perdió dinero, perdió muchísimo dinero en cuanto al resultado que termina obteniendo. Bueno, ha sido un placer realmente presentar esta defensa de tesis de máster en ciencias políticas, y mi agradecimiento a todo el equipo de INESEM por la paciencia que me han tenido, por permitir desarrollar este tema de tesis de la forma en que lo hice, y un agradecimiento muy especial también a mi tutor, Tanoj, que bueno, ha estado siempre presente respondiendo mis dudas y también ayudando en lo que él ha entendido que ha sido necesario ir mejorando la tesis. Así que bueno, un gran saludo desde Uruguay, y ha sido un placer cursar en vuestra institución este máster, que espero sea de utilidad para vuestra institución, y que bueno, el trabajo producido por ella tenga algún nivel de relevancia importante para los estudios de opinión pública y la ciencia política a nivel de Uruguay e internacional. Muchas gracias por todo.